Todo empezó por una corazonada, un presentimiento que me carcomía desde hacía días. Algo en la forma en que me miraba últimamente. La manera en que se encerraba con el móvil o cómo se apartaba de mí justo cuando más necesitaba que se acercara. Me decía que algo no cuadraba. Y no era paranoia. Era ese sexto sentido que uno desarrolla cuando ha aprendido, a fuerza de golpes, que confiar a ciegas puede salir caro. No buscaba intimidad, ni compañía, ni una aventura. Lo único que quería era confirmar una duda que me estaba quitando el sueño. Por eso descargué la aplicación. Una de esas de citas. Solo para comprobar algo. Pensé que me iba a tomar semanas encontrar algo. Incluso consideré la posibilidad de estar equivocado. Me habría encantado estarlo. Pero bastaron apenas unos minutos. Ella estaba allí. Perfil activo hace 10 minutos. Una biografía cuidadosamente elaborada, como si hubiera estado perfeccionándola en secreto durante semanas. Se hacía llamar Luna Madrid y había modificado su edad. Tenía una descripción que sonaba perfectamente ensayada, con frases típicas como buscando a alguien real y cansada de los juegos. ¡Qué ironía! Fotos bien escogidas, varias con filtros, otras con expresiones que solo mostraba cuando se creía sola. Pero lo que me dejó helado fue ver dos fotos que conocía mejor que nadie. Una la tomé yo, en la playa de Marbella, cuando todavía creía que nuestra vida era lo que aparentaba ser. La otra fue en nuestra casa, justo frente al mural que pinté con mis propias manos una tarde de domingo. Esas imágenes eran nuestras. O al menos eso pensaba. La traición no siempre llega con gritos ni con escenas. A veces se presenta en silencio, con un perfil perfectamente curado y una biografía que borra todo lo que existió antes. Me costó procesarlo. Quedé mirando la pantalla como si fuera un mal sueño del que no lograba despertar. Podía haberme enojado en ese momento, lanzado el móvil al suelo, confrontarla con pruebas en mano, pero no lo hice. Una parte de mí quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¿Qué tanto podía mentir una persona a la que se le había confiado todo? La misma que apenas 2 semanas atrás decía sentirse abrumada por el trabajo y que necesitaba un fin de semana a solas para despejar la cabeza. Mentiras, ahora lo veía claro. Recuerdo que respiré hondo y dejé el teléfono sobre la mesa. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro que no podía actuar de forma impulsiva. Me habían enseñado, desde joven, que el que grita primero, pierde. Y yo no pensaba perder. No en esto. La rabia se fue transformando en una calma peligrosa. Como la que uno siente antes de una tormenta. Sabía que tenía una oportunidad frente a mí. No de vengarme a lo bruto, sino de hacer algo mucho más inteligente, jugar su propio juego. Entrar en su mundo, en sus reglas. Porque si ella había creado un personaje para vivir una fantasía, entonces yo iba a convertirme en la fantasía que estaba buscando. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo. Era claridad. Me dolía, sí. Me dolía darme cuenta de que los últimos años habían estado llenos de máscaras. Que las noches de supuesta fatiga y las reuniones laborales interminables no eran más que coartadas para deslizarse en los brazos de otro. O quizás de varios. El punto era que ya no se trataba solo de una falta de intimidad. Era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. A todo lo que, ingenuamente, yo creía sólido. Así que tomé el teléfono de nuevo. Miré su perfil una vez más, cada palabra, cada imagen. Analicé sus gustos, sus frases calculadas, su tipo de humor. Y entonces empecé a construir mi propia máscara. Uno que no era yo, pero que podía interpretar sin esfuerzo. Una versión atractiva, segura, encantadora. El tipo de hombre que ella claramente deseaba. Alguien que no era su esposo. No sabía dónde me llevaría todo esto, pero en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Que esta vez, sería ella la que no vería venir lo que estaba por suceder. Y lo más importante, que esta historia, su historia paralela, no iba a acabar como ella esperaba. No esta vez. La noche en que decidí crear a Héctor, me sentí como si estuviera escribiendo el guión de una obra teatral. Una ficción construida con precisión quirúrgica. Héctor no era solo un perfil falso.
Era un espejo pulido con exactitud para reflejar todo lo que Elena había demostrado desear en los últimos meses. No era una copia de mí, al contrario, era todo lo que, en su mente, yo ya no era. Elegí cuidadosamente cada palabra de la biografía. Nada de exageraciones torpes ni frases vacías. Caballeroso, seguro, con un toque de humor y un aire melancólico. Alguien con pasado, con historia. De esos que saben mirar más allá de lo evidente. Las fotos, por supuesto, fueron igual de seleccionadas. Un modelo español con ojos oscuros y barba perfectamente perfilada. No demasiado guapo como para parecer falso, pero sí lo suficiente para captar atención. El algoritmo hizo su trabajo rápido. En menos de 6 horas, el match llegó. No uno cualquiera, sino el de ella. Elena. Su reacción fue casi instantánea. Le había bastado una foto y un par de frases para lanzarse de lleno a la conversación. Le gustaba el perfil. Lo encontraba auténtico, decía. Un hombre con alma. Le contaba a Héctor que estaba cansada de relaciones vacías, que buscaba algo diferente. Que había sufrido mucho y que solo quería sentir mariposas otra vez. Le hablaba con una sinceridad que, vista desde mi perspectiva, no era más que actuación. Porque sabía que eso mismo, palabra por palabra, me lo había dicho a mí hace apenas 2 años, cuando juraba que lo nuestro era único. Respondí con el mismo entusiasmo, aunque por dentro hervía de rabia. Pero no podía dejar que eso se notara. Fingir se convirtió en una habilidad extrañamente natural. Jugaba mi papel como un actor entrenado, atento, interesante, sutilmente seductor. Ella mordió el anzuelo con más rapidez de la que me habría gustado. Conversamos por 3 días. O, mejor dicho, intercambiamos personajes. Ella fingía ser una mujer honesta, herida por el desamor, con ganas de empezar de nuevo. Yo fingía ser el hombre que podía darle eso. Era irónico. Hablaba mal de su marido, sin saber que estaba hablando con él. Lo acusaba de estar distante, de haber cambiado. Decía que ya no la hacía sentir deseada, que se sentía invisible. Todo un catálogo de excusas para justificar lo que no tenía justificación. Lo más retorcido era que, en ciertos momentos, parecía sincera. O al menos, lo bastante convencida de su propio teatro como para hacerme dudar. ¿Era posible que se creyera su propio guión? Que realmente pensara que lo que estaba haciendo no era traición, sino buscarse a sí misma. Sea como fuere, no iba a dejarme arrastrar por ese laberinto. No esta vez. Al tercer día le propuse una cena. Nada casual, claro. Elegí su restaurante favorito, ese donde celebramos nuestro aniversario el año pasado. El mismo al que, según ella, ya no valía la pena volver porque era demasiado sentimental. Coordiné todo con precisión, hora, lugar, mesa junto a la ventana. Me aseguré de que el camarero en turno fuera uno de los de siempre, para que la reconociera. El tipo de testigo que uno no busca, pero necesita. Le prometí un detalle sorpresa. No algo material, sino algo simbólico. Ella se mostró emocionada. Agradecida. Me confesó, desde su otra cuenta, claro, que hacía tiempo no sentía tanta ilusión por conocer a alguien. Decía que tenía mariposas en el estómago. Yo, por mi parte, tenía una bomba en el pecho. Esa mañana, la observé mientras se preparaba. Lo hacía con una dedicación que no le veía desde hacía mucho. Ropa nueva, peinado cuidado, un toque de perfume que solo usaba en ocasiones especiales. Era evidente que la cita significaba algo para ella. Aparentaba nervios, expectativa. Y lo más cruel, se notaba feliz. Verla así, tan entusiasmada por encontrarse con un desconocido, conmigo, pero sin saberlo, fue una especie de puñalada suave, larga y lenta. Una de esas que no matan al instante, pero dejan una marca para siempre. Y sin embargo, me mantuve firme. Había tomado una decisión, y no podía echarme atrás. No se me escapaba la paradoja de todo aquello. Ella iba a una cita con un extraño, mientras el extraño era yo. Iba en busca de un romance nuevo, mientras se dirigía directamente hacia el final del suyo. Pensaba que estaba comenzando algo, sin saber que lo que se aproximaba era el cierre definitivo de la historia que había destrozado con mentiras.
Ese día, mientras salía por la puerta sin saber lo que le esperaba, no tenía idea de que su pequeño mundo iba a colapsar. De que su doble vida, cuidadosamente tejida con medias verdades y frases dulces, estaba a punto de quedar expuesta a la luz más dura, la de la verdad. Yo no necesitaba destruirla. Solo tenía que ponerle un espejo delante. Héctor, ese reflejo fabricado, ya había cumplido su propósito. La cita estaba marcada. La mesa reservada. El juego, en marcha. La noche de la cita, el aire parecía más denso de lo habitual. Madrid tenía esa forma curiosa de envolverlo a uno en su ritmo, pero esa noche todo se sentía suspendido. Me miré una última vez en el espejo del baño antes de salir. La chaqueta que llevaba puesta no la usaba desde nuestra boda. Aún conservaba ese leve olor a madera y vino que solía recordarme tiempos más simples. Me la puse como quien se enfunda una armadura. No iba a una cena, iba a presenciar una ejecución. No la suya exactamente, sino la de la mentira. Llegué temprano. Quería estar ahí antes que ella, ver cada detalle, controlar cada variable. El restaurante era el mismo donde solíamos ir cuando todavía nos hacíamos reír. La misma iluminación cálida, las mismas paredes cubiertas de madera y botellas de vino, la misma melodía de fondo, suave, envolvente. A ella siempre le había encantado ese lugar. Reservé una mesa junto a la ventana, con vista directa a la entrada. Le pedí al camarero un favor especial, uno que lo desconcertó por un momento pero al que accedió sin muchas preguntas, imprimir un texto en servilletas. No cualquier texto, claro. Era la biografía completa que Elena había escrito en su perfil de citas, cada palabra, cada frase cuidadosamente calculada para hacerla parecer una mujer sincera, apasionada y valiente. Una mujer que sabía lo que quería y que no toleraba las mentiras. Letras grandes, tinta oscura, repartidas con precisión sobre cada rincón de la mesa. Cada servilleta era un reflejo de la doble vida que había construido. No necesitaba levantar la voz ni mostrar capturas en una pantalla. Solo dejarla mirar. Pedí una copa de vino tinto. Algo con cuerpo. Algo que no me temblara al sostener. Y esperé. Desde mi asiento podía ver la entrada. El reloj marcaba las 8:41 cuando ella apareció. Venía caminando con una mezcla de ansiedad y entusiasmo que habría sido enternecedora si no fuera tan dolorosa. Llevaba un vestido que reconocía, uno que había comprado en rebajas pero que se reservaba para ocasiones especiales. Su cabello estaba cuidadosamente peinado y sus labios pintados de rojo. Era evidente que esperaba una cita importante. Que estaba convencida de que iba a conocer a alguien que cambiaría su vida. Observé cómo se detenía unos segundos en la entrada, escaneando el restaurante con la mirada. Buscaba a su Héctor, al hombre misterioso que la había cautivado con palabras dulces y atenciones que, irónicamente, ella misma había destruido en su propio matrimonio. Vi cómo su expresión oscilaba entre la ilusión y la incertidumbre, hasta que sus ojos se toparon con los míos. En ese instante, el tiempo se detuvo. El rostro se le descompuso en 1000 fragmentos. Las cejas se arquearon con desconcierto, sus labios se entreabrieron, y los ojos, esos que un día me miraban con devoción, se llenaron de una mezcla de miedo, confusión y vergüenza. Sus pasos se congelaron a medio camino. Había reconocido no solo mi cara, sino el escenario que tenía ante sí. Yo estaba ahí, tranquilo, con la copa en la mano y las servilletas dispuestas como piezas de una obra teatral. Cada una mostrando su propia voz, su propio egoísmo, su propio deseo de escapar de la vida que habíamos construido juntos. No le hizo falta acercarse para leerlas. Las reconoció de inmediato. Eran sus palabras. Su voz, en tinta. Su traición, impresa con frialdad quirúrgica. El salón pareció quedarse en silencio a su alrededor. Nadie más entendía lo que pasaba, pero el impacto en su rostro lo decía todo. Su mundo, ese que había dividido en compartimientos secretos, acababa de colapsar en público. No dijo nada. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una quietud pesada, como el momento justo antes de que algo se rompa. Ella se quedó ahí, de pie, paralizada. Mirando la escena como si no supiera si correr o esconderse. Pero no podía. Ya no. Yo no hice ningún gesto.
No me levanté, no la llamé, no extendí una mano. No era necesario. La vergüenza, esa emoción corrosiva que actúa como una sentencia silenciosa, hizo su trabajo sin que yo tuviera que pronunciar palabra. Después de unos segundos, largos como minutos, dio un paso hacia atrás. Sus ojos seguían clavados en la mesa, como si al dejar de mirarla pudiera negar su existencia. Pero no había escapatoria. La verdad estaba allí, tangible, ordenada, irrefutable. No en una discusión, no en una pelea, sino servida en bandeja de papel. La vi girarse con torpeza y salir por donde había entrado. A paso apresurado, como si huyera de un incendio que solo ella había encendido. Su perfume quedó suspendido en el aire, mezclado con la fragancia del vino y las velas. Yo me quedé sentado un rato más. No sentí triunfo. Solo una especie de alivio triste. Como si, por fin, hubiera abierto una puerta que llevaba meses cerrada, y del otro lado solo hubiera silencio. Pagué la cuenta sin prisa. Dejé las servilletas allí, apiladas con calma. Una última ofrenda a la verdad. No hubo gritos esa noche. Ni acusaciones desgarradas ni escándalos públicos. No hubo necesidad. La escena en el restaurante había sido suficiente. Cada servilleta hablaba más alto que cualquier reclamo. Así que, cuando me levanté de la mesa y me dirigí hacia la salida, lo hice en silencio, con una calma más poderosa que cualquier rabia. Dejé la cuenta pagada y no miré atrás. Esa misma noche, volví a casa con un único objetivo: terminar de despertar del sueño en el que me había dejado caer durante demasiado tiempo. Y cerrar las puertas de lo que, durante años, había llamado hogar, para que ya no fuera el refugio de una mentira. Al llegar, tomé una libreta y empecé a anotar. Lo que sabía. Lo que sospechaba. Lo que tenía que confirmar. Durante semanas, había dejado que mis dudas se acumularan en la garganta sin darles voz, como si ignorarlas pudiera devolverme la paz. Pero ahora, cada pieza encajaba en un rompecabezas macabro. Me pasé la madrugada frente al ordenador, revisando movimientos bancarios. No solo las transferencias más grandes, sino los pequeños detalles, cargos repetidos en tiendas que ella jamás mencionaba, retiros en efectivo que no coincidían con nuestras rutinas, compras online a nombres que jamás vi en casa. Había dinero que salía, pero no regresaba. Cuentas de supuestas amigas que no existían más allá de un IBAN y un pretexto vago. Mandé todo a un especialista en análisis forense financiero con el que ya había hecho contacto semanas antes, apenas empecé a sospechar. En ese momento no tenía pruebas, solo corazonadas. Ahora tenía ambas. Él se encargaría de conectar los puntos con precisión legal. Yo solo tenía que esperar. A las 6 de la mañana, abrí nuestro armario. Y por primera vez en años, lo miré sin dolor. Me resultó extraño lo fácil que fue empezar. Separé su ropa, sus zapatos, los accesorios que jamás usaba pero que conservaba como trofeos de una vida que solo ella entendía. Llené cajas y más cajas, una tras otra. No con rabia, sino con resolución. No quise etiquetarlas como ropa de Elena ni cosas personales. Quería que cada caja llevara un mensaje. Así que escribí con marcador negro, letra firme y grande: recuerdos rotos, promesas falsas, la doble vida de Elena. Y las dejé alineadas en la sala, como soldados preparados para el exilio. Era simbólico, pero era también un cierre. Una forma de sacar no solo sus objetos, sino el peso invisible que habían acumulado. Pasadas las 9, ella apareció por casa. Había llegado temprano, como si creyera que aún podía controlar la narrativa. Pero al entrar, se encontró con un escenario que no esperaba, sus cosas empacadas, mi expresión serena, y una carpeta sobre la mesa con las primeras pruebas de los movimientos sospechosos. No la recibí con ira. Solo le informé lo que ya era un hecho, que había consultado a un abogado, que el análisis forense de nuestras cuentas ya estaba en marcha, y que la casa, legalmente, estaba solo a mi nombre. No tenía dónde esconderse. Ella intentó lo predecible. Torció la historia, como hacen quienes están atrapados. Empezó con el tono lastimero. Dijo que estaba confundida, que se sintió sola, que las cosas no eran como parecían. Argumentó que aquello no significaba nada, que se trataba solo de un impulso, de un error.
Quiso maquillar la traición con eufemismos, con frases prefabricadas que quizá le funcionaron antes con otros. No funcionaron conmigo. Ya no. Yo ya no era el hombre que ella había aprendido a manipular con lágrimas calculadas ni promesas de cambio. Había sido ingenuo. Había querido creer en lo que construimos. Pero había despertado. Lo que antes me dolía ahora me daba claridad. Durante días, siguió enviando mensajes. Un desfile de emociones fingidas. Primero negación, luego culpa, después súplica. Pasaba de un tono a otro como quien prueba puertas en una casa que se incendia. Pero todas estaban cerradas. Yo ya no era accesible. Había cruzado un punto sin retorno. Fue sorprendente ver con qué rapidez sus defensas se desmoronaban cuando su teatro se vino abajo. Comenzó a culpar a la rutina, a mi distancia emocional, a los vacíos que, según ella, habían crecido entre nosotros. No porque buscara comprensión, sino porque ya no sabía cómo justificar lo que había hecho. Pero lo cierto era que ella no cayó en una aventura por necesidad emocional. Lo hizo por elección. Por egoísmo. Por aburrimiento, tal vez. Y eso lo cambia todo. No se trataba solo de una infidelidad. Se trataba del desprecio sistemático hacia todo lo que habíamos construido. De usar nuestras cuentas para financiar una doble vida, de construir un mundo paralelo en el que yo no existía, mientras dormía a mi lado cada noche. Eso es lo que más dolía, no el engaño íntimo, sino el desprecio por nuestra historia. Con el paso de los días, las cosas fueron cayendo por su propio peso. Amigos en común empezaron a notarlo. Algunos dejaron de responderle. Otros me llamaron para decirme que siempre sospecharon algo, pero que no querían meterse. Gente que nos conocía de años comenzó a ver que algo no encajaba. Y cuando uno de sus contactos, una de esas amigas falsas, resultó ser un alias vinculado a una cuenta secundaria, el caso se cerró solo. El abogado que contraté fue claro. Con el respaldo del análisis financiero, las pruebas de infidelidad y la tenencia exclusiva de la propiedad, la balanza estaba totalmente de mi lado. La separación ya no era una posibilidad. Era una consecuencia inevitable. El día que le comuniqué que su nombre había sido retirado de todos los documentos del inmueble, no lo hice con orgullo. Lo hice con dignidad. Porque esto no era una revancha. Era justicia. Me senté esa noche en el salón vacío, las cajas ya retiradas, el silencio reinando por fin, y me permití sentir. No rabia, no odio. Solo paz. A veces, el mayor acto de fuerza no es golpear, sino resistir. Y dejar que las máscaras caigan solas. Un mes después de la última vez que vi a Elena, decidí cerrar el círculo. No con una escena, no con una denuncia escandalosa ni con palabras llenas de rencor. Ya no tenía sentido gritarle al vacío. Lo que necesitaba era algo más sutil, más simbólico. Algo que no destruyera, sino que simplemente revelara. La idea vino sola, una noche en la que me quedé observando el salón desde el sofá. Las paredes aún guardaban recuerdos, pero ya no dolían. Y entonces supe lo que tenía que hacer. No era para castigarla. Era para liberarme. Porque la verdad, cuando se muestra sin adornos, tiene una fuerza que ninguna venganza física puede igualar. Organicé una cena en casa. Lo hice con esmero, casi como si fuera una celebración. Invité a todos los amigos que habíamos compartido como pareja, los cercanos, los tibios, incluso aquellos que solían vernos como la pareja ideal. A todos les dije que Elena se había ido por unas semanas a un retiro espiritual, que estaba reencontrándose, tras una etapa difícil. Palabras neutras, lo justo para mantener el misterio sin levantar sospechas. La mayoría aceptó sin cuestionar. Algunos llegaron con vino, otros con postres. Todos con la misma curiosidad contenida en los ojos. La casa estaba más ordenada que nunca. Las paredes habían sido repintadas, los muebles reubicados. El lugar era el mismo, pero ya no parecía el de antes. Y eso era intencional. La cena fue sencilla pero cálida. Risotto, vino tinto, luces tenues. Las conversaciones fluyeron entre risas, recuerdos y alguna que otra mención discreta a la ausencia de Elena. Yo asentía con tranquilidad, sin explicar demasiado. Solo esperaba el momento.
Cuando llegó el postre, los invité al salón. Dije que había preparado una sorpresa para cerrar la noche. Nadie se imaginaba lo que venía. Apagué las luces, dejé que el proyector iluminara la pared recién pintada, y con un clic, comenzó la presentación. Al principio, todo fue inocente, fotos de viajes pasados, cenas compartidas, celebraciones. Momentos felices. Sonrisas auténticas. Lo que alguna vez fuimos. Los invitados miraban con nostalgia, con esa sensación extraña que deja ver la felicidad pasada sabiendo lo que vendría. Y entonces, poco a poco, todo cambió. Las imágenes pasaron de lo familiar a lo desconocido. Capturas de un perfil en una app de citas. El nombre falso. Las fotos de Elena que ellos jamás habían visto, las mismas que yo había reconocido en el inicio de esta historia. Luego los mensajes. Fragmentos escogidos. No necesitaban contexto. Bastaba leer las fechas, ver cómo se dirigía Héctor con frases que, hasta hacía poco, usaba conmigo. No dije nada. Solo observé. El silencio que se hizo en la sala fue total. Nadie se movía. Nadie osó comentar. Porque en ese momento, todos entendieron. Entendieron lo que había pasado, lo que se había roto, y por qué Elena no estaba sentada allí. No hubo necesidad de defenderme. La presentación hablaba por sí sola. No había insultos, ni burlas, ni exageraciones. Solo la verdad, presentada con la misma delicadeza con la que una herida cicatriza, sin prisa, sin estridencias. Pero definitiva. Una amiga cercana a Elena se llevó las manos al rostro. Otro se cruzó de brazos, con la mirada clavada en el suelo. Hubo quienes intentaron ocultar el impacto tras una expresión neutral, pero era inútil. Cada uno de ellos había sido testigo del personaje que Elena había construido. Y ahora lo veían derrumbarse sin que yo pronunciara una sola palabra. Cuando la última imagen desapareció, encendí las luces. El aire era denso. Algunos se levantaron para despedirse con torpeza, otros se acercaron en silencio, con esa mezcla de compasión y respeto que se reserva a los sobrevivientes. Esa noche no hubo venganzas violentas. Solo una cena, una verdad, y un vacío expuesto. En ese comedor lleno de verdades, empecé mi nueva vida. Una sin máscaras, sin justificaciones, sin el peso de lo que ella me hizo cargar. Elena se fue de la ciudad poco después. Supongo que la vergüenza, o el simple hecho de verse expuesta, fue más de lo que pudo tolerar. No lo supe con certeza, ni me interesó averiguarlo. No necesitaba saber de ella. Su nombre dejó de resonar en las paredes, en las sábanas, en el aire. Yo volví a pintar. La casa volvió a llenarse de olor a acrílico, a música instrumental de fondo y a silencio real, de ese que no incomoda. Cada trazo en el lienzo fue un paso más lejos de ella. De lo que fuimos. De lo que fingió ser. Los amigos que quedaron, los que no se escondieron, me hablaron con sinceridad. Me dijeron que habían sospechado, que algo en ella no terminaba de encajar. Pero también entendieron por qué me había callado tanto tiempo. A veces uno ama con los ojos vendados. Y despertar duele. Pero al final, lo que queda no es el dolor. Es la claridad. No busqué destruirla. Solo la mostré. Le quité el disfraz delante de quienes la aplaudían sin saber a quién tenían enfrente. Y lo más hermoso fue descubrir que no necesitaba más que eso. Porque a veces, la mejor venganza no es humillar. Ni castigar. Ni destruir. A veces, la mejor venganza es simplemente no necesitar una.